Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos una vez más en la tarde de jueves, en vivo por Canal 11. Hoy, como siempre, proponiéndoles a ustedes, proponiéndoles que entre todos conozcamos, analicemos qué está pasando con la ley de humedales. ¿Qué está pasando con la ley de humedales? Ustedes saben que esta ley de larga data, de larga trayectoria, ha sido trabajada por muchas organizaciones. Y para contarle uno de los tantos capítulos que se han vivido, en diciembre del 2021 perdió estado parlamentario, una vez más de las tantas, el proyecto consensuado, trabajado, realmente con mucho trabajo por parte de distintas organizaciones, no se trató. Hace pocas semanas, concretamente una semana atrás, estaba una intención de tratarla, de que la comisión se sentara a dar el debate. Intereses, algunos hablaron de lobby, otros dijeron pedido de los gobernadores para que se suspenda este debate hasta tanto se diera, dijeron, un debate un poquito más amplio, no solamente con los gobernadores de las provincias afectadas, sino con distintos sectores. Hoy aquí en el debate vamos a tratar en esta hora de decir qué está pasando con la ley de humedales, desde una definición de lo que es un humedal hasta esta situación que a veces nos confunde porque la palabra está a cada hora en los informativos, está cada vez que vemos cómo se prenden fuego miles de cientos y cientos de hectáreas y se afectan biodiversidades riquísimas que tiene la provincia de Entre Ríos. Ley de humedales, entenderla, conocerla, saber quiénes hablan, desde qué lugar y con qué intereses, es el objetivo de hoy en el programa. Una hora para que usted nos dé su parecer, su pregunta, su inquietud. Tenemos que fijar posición porque esto nos involucra a todos, porque no está bueno que se incrementen las afectaciones respiratorias y las cuestiones de salud en Rosario, cientos de personas, adultos, niños, alergias, enfermedades pulmonares, respiratorias, de todo tipo. Vamos a hablar con quienes están en piso. Invitados en piso está Norberto Musacchiodi, docente. Norberto es investigador ambiental. ¿Cómo estamos, Norberto? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Valeria Inés Enderle, abogada, magíster en Derecho Ambiental y Urbanismo, directora de la Fundación Cauce. Le pedía especialmente a Valeria que se hiciera un tiempito porque Cauce ha tenido un protagonismo muy importante y muy serio cada vez que ha alzado la voz. Gracias por estar. No, gracias a vos, Claudia. Y Darío Dayub, abogado, referente ambiental, integra diferentes asambleas en la lucha ambiental. También coordina el Grupo de Acción Ciudadana contra el Fuego. Vamos a ver si ya están en el aire quienes me acompañan. Ellos están por Zoom. Estamos con Enzo Culazo, abogado ambientalista, referente de la agenda y miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas a nivel nacional. Enzo, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto en conocerte. Y Ricardo Cruz, del móvil DLT39, emisora Victoria, a quien una vez más lo molestamos para que nos acompañe media hora. Él está trabajando en su ciudad, en Victoria. Decir Victoria es decir Rosario, es decir Puente. El protagonismo del Puente ha sido muy importante en los últimos días, en las últimas semanas. Y bueno, allí también están nuestros colegas, aportando lo que no se sabe desde Paraná, que estamos lejos, pero no tanto. Y en ese contacto con los protagonistas también nos interesa saber qué es lo que pasa. Rápidamente, para que cada uno me den una respuesta chiquita que iremos ampliando en el transcurrir de este primer bloque. ¿Por qué te crees que no sale la ley de humedales? Por falta de voluntad política, por presión de los lobbies y porque, bueno, tenemos una representación partidaria agrietada que en este punto han coincidido. Y bueno, frente a las mayorías que no encuentran representación en las cámaras, termina naufragando como ha naufragado durante 4 años. Y ahora corre riesgo de naufragar si no es por la presión social que está insuflando un poco la lucha. Y Darío hace referencia a que la grieta no fue tanto al momento de consensuar que se sacara del debate el proyecto la semana pasada.
¿Por qué te crees que no sale la ley de humedales? Bueno, esto no es algo nuevo, viene pasando ya, pasó 2013, pasó el 2016, donde tenía una media sanción de parte de senadores y llegaba a diputados, y siempre el lobby, como dice Darío, pero no es cualquier lobby, hay que tener en cuenta qué tipo de lobby es, que es el lobby agroindustrial, el lobby minero y el lobby inmobiliario, que obviamente nuestro país tiene más del 21% de su territorio con humedales, entonces depende de la zona, qué tipo de lobby obviamente hace más presión en sus legisladores a nivel nacional para que esto directamente no se lleve a cabo. Cuando uno dice lobby, dice defiendo mi interés por encima del conjunto, del todo. Hoy la emergencia necesita que esta ley se trate porque los incendios han adquirido se pueden decir un descontrol, porque tenemos monitoreo satelital, tenemos mapa, tenemos el sistema de alertas y vigilancia satelitales y no podemos parar los incendios. Raro. ¿Por qué no sale la ley de humedales? En particular, retomo lo que comentabas en el inicio respecto a lo que fue la ley 2020, que tuvo un consenso amplio, más de 680 entidades ambientalistas trabajando, grupos de investigadores, etcétera. Y en particular este proyecto que entró hace 15 días atrás, un jueves, a tratamiento, es un proyecto COFEMA en el cual, digamos, Cabandí junto a los gobernadores hacen este modelo de presentación, la cual se olvida y saca algunos detalles que había en la 2020, que hace que se presenten, digamos, nuevas dudas a la gente que estuvo trabajando, particularmente lo que hoy represento, que es el sector académico-científico, que estuvo trabajando desde el punto de vista, literalmente, desde los estudios y debates vinculados a los humedales, que se vienen haciendo hace 35 años, no es novedoso. Ante lo cual, claramente, y si ustedes recuerdan, hubo un par de notas en la tele ayer respecto a este tema, ni más ni menos algunos se arrogó que desde Estados Unidos sacaron la ley de tratamiento, ¿no? Y bueno, y me voy al panel que está vía Zoom para preguntarle, Enzo, ¿por qué te crees que no sale la ley? Quienes hoy nos están representando no perciben la realidad que estamos atravesando del cambio climático y la importancia que tienen los ecosistemas de humedales para mitigar y adaptarse a esta nueva realidad de cambio climático. Y bueno, seguramente lo que tienen en sus mentes es simplemente representar a quienes persiguen la ganancia individual a costa de sacrificar la naturaleza y hacerlo en el menor tiempo posible. Eso es lo que está siendo representado hoy en el Congreso. Y bueno, me voy a Ricardo, que está en el ET39, que él trabaja allí, es periodista más de una vez en el medio, y a los multimedios regionales acuden al puente y hablan con los actores. ¿Y qué dicen los actores en primera persona? ¿Por qué no sale la ley? Bueno, cada uno tiene su visión. Por supuesto que cada uno o le echa la culpa al lobby que hace el otro sector. En realidad yo creo que esto no sale por el alto nivel de descreimiento que tiene quienes están en los debates, ¿no? Me hablo de los políticos, puedo hablar de los periodistas, que también a veces damos el tratamiento, y está el descreimiento que hay, que también se sospecha hasta de las ONG, de los sectores productivos, de quienes están realmente trabajando, si viven o no viven en la isla, y lamentablemente esta ley es una ley que no puede salir gratis y donde todos estén contentos. Va a tocar algún interés y hay que pagar el costo político de esos intereses que se toquen. Últimamente parecemos que queremos tomar medidas que son más una reacción, por eso yo no digo que no tenga que salir la ley, pero me parece que no es conveniente aprobar estas cosas en este medio de discusiones y de situaciones tan particulares que tiene el país y el mundo en este momento. Lo que está pasando desde lo climático no es el momento. Me parece que sí tenemos que aprovechar el debate para ir construyendo las problemáticas y encontrarle soluciones de fondo a temas básicos que tiene hoy nuestra comunidad, como es la sobreexplotación histícola, la falta de control de islas, el desarrollo de actividades que no corresponden, la falta de presupuesto,
esto, el incumplimiento de las leyes que ya están. Para ir componiendo el mapa de la realidad más allá de lo opinable, digamos. La gente escucha, todos escuchamos, cuando escuchamos a los actores, dicen, acá hay intereses del sector agropecuario muy claros, porque trasladan hacienda hacia las islas y para que las pasturas sean más ricas se producen las quemas sin mucho conocimiento de cómo se tiene que quemar y en el momento en que hay que quemar. ¿Esto es así? Bueno, hay datos sobre eso. A ver. Victoria producía un 40% de agro y un 60% ganadería. Luego del transgénico en Entre Ríos pasa a producir 100% agricultura y siguió produciendo la misma cantidad de carne. Así que es llamativo. Hoy está alineado. Bueno, ¿dónde se produjo esa carne? ¿Cuáles son las islas más quemadas? Están frente a Victoria. ¿Por qué es Rosario quien percibe y ya no puede respirar? Bueno, porque justamente de las tierras más ricas ha sido desplazado el ganado y el ganado no va a cualquier lado. La única tierra libre que ha quedado, porque la mayoría fiscal, ha sido ocupada en las islas, digamos. En las islas. Y sí, los números hablan. Eso es constatable, Valeria, eso es constatable. Sí. Porque digo, yo he escuchado también muchos referentes que dicen, acá es cuestión de mirar el censo y saber cruzar datos, porque las islas, los lugares que se queman son los mismos, en el mismo lugar, pertenecen a los mismos dueños. ¿Esto coincidís? Sí, igualmente vuelvo con lo mismo, no es el único sector que está generando incendios en el Delta y en otros lugares del país. ¿No es un responsable? No, por supuesto que no. Hay otros sectores, como acabo de decir, el sector minero, el sector inmobiliario, hay personas que van a cazar y que generan fuego, y también hay otra realidad, como bien decía Enzo, hay una cuestión climática. Venimos con una sequía de hace más de 3 años que genera que no haya ríos, riachos, lagunas, que generen los cortafuegos naturales. Entonces, obviamente, se genera el fuego, se puede descontrolar en una situación de ilegalidad, porque acá, por la ley de manejo del fuego, se debe pedir autorización para iniciar una quema. Entonces, con una ilegalidad o con un descontrol, lo que pasa es que tampoco la naturaleza logra cortar ese fuego. Entonces, obviamente, ese fuego se termina siendo incontrolable y termina afectando, y hay una realidad que tampoco afecta únicamente a Rosario, eso hay que tenerlo en cuenta. También afecta a las personas que viven en las islas y afecta a otras ciudades. Lo que pasa es que Rosario lo hace mucho más visible por la cantidad de habitantes que tiene. Pero no nos tenemos que olvidar de las otras personas que también están afectadas en el Delta. Del departamento Islas, de la gente misma de Victoria, de quienes viven. Usted quiere saber qué es un humedal. Los humedales albergan aproximadamente un 40% de la biodiversidad global. Hoy en la zona hay una sequía por la bajante del río Paraná histórica que le ha cambiado la geografía, la fisonomía, la foto a ese humedal hoy. Por eso va a ser tan vulnerable, tan riesgoso y tan peligroso para enero, febrero, donde las temperaturas ya se anuncian, van a ser muy importantes. Son reservorios de agua dulce, amortiguan el efecto de las tormentas y de las inundaciones, contribuyen a la prevención del efecto invernadero, son grandes sumideros de carbono, absorben gases de efecto invernadero. Digo, cuando hablamos de actores protagonistas, ahí decía Valeria, no es solamente un actor de la producción el que puede afectar esto o es el único responsable. Habló de responsabilidades un poquito más colectivas. ¿Qué agregarías a esto? En principio, no olvidarse que nosotros la primera gran intervención que tenemos sobre el área se produce con la construcción del puente Rosario Victoria. Estamos hablando de un terraplén que solamente tiene un puente sobre el brazo, digamos, más grande del río Paraná frente a Rosario. Ante lo cual, los que nos ha tocado trabajar ahí pudimos conformar, después de 3 o 4 años de monitoreo, que había arroyos como el Camiseta, el Barrancoso, el San Lorenzo, que en muchas partes directamente estaban arena. Habían perdido el caudal de agua. ¿Por qué? Porque ni más ni menos, como pasa en todo terraplén, como nosotros podemos ver los vecinos de Paraná cuando vamos a Santa Fe y vemos cómo está cortado de un lado de los humedales del lado de La Guardia respecto al lado de Colastiné, por ejemplo. Nosotros sabemos perfectamente que una vez que tenemos un terraplén, nosotros no tenemos el normal flujo de inundación del río, que es lo que mantiene vivo el pulso de todo el cauce, en este caso del Paraná.
Entonces, claramente eso fue una primera gran intervención y ya para esa época discutíamos acerca del ganado que quedaba arriba de los terraplenes, en un terraplén refublado que se veía erosionado. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Y estamos hablando de 18 años atrás. 18 años atrás. ¿Sí? Recuerden que en ese momento había un comité de evaluación permanente de Rosario Victoria que estaba integrado por distintas organizaciones, incluidas las universidades, que en mi caso en particular me tocaba representar, digamos, en ese momento a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Entonces, ese es un primer gran debate. El siguiente tema a tener en cuenta, y vinculado a lo que estaba planteando Enzo, que ni más ni menos es el cambio de la matriz productiva, y en la medida que el paquete tecnológico agropecuario, digamos, ganó terreno sobre la superficie firme, tenemos mayor movilidad de ganado hacia las islas. Ahora, también hay otra realidad. Es histórico la utilización del fuego, ¿sí?, para el rebrote y tener una calidad de pastizal. No es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es esto que vos comentás. Es que hoy nosotros tenemos un río que está totalmente alterado en su dinámica de caudales, producto de que hoy no manejamos los caudales. Ni más ni menos que nos manejan nuestros amigos del norte cuando cierran sus represas y tienen una actividad productiva, por ejemplo, en el pueblo de San Pablo. Enzo, estamos identificando actores que tienen mucho que ver a la hora de definir responsabilidades. En este escenario me interesó mucho esta perspectiva histórica. Porque es cierto, la emergencia es hoy, en enero vamos a ver las consecuencias de esto, febrero, ojalá que no, que funcione el sistema de alerta y toda esta cuestión, pero en definitiva, a la hora de responsabilidades, ¿en dónde pones el foco? Y el Estado entrerriano tiene el 86% del delta en su propio territorio, además de que también tiene más de 300.000 hectáreas de tierras públicas, donde tiene que ejercer pleno dominio sobre ese territorio, y la responsabilidad es plenamente de los estados provinciales, que deberían concertar las políticas públicas con el resto de las provincias y la nación en el marco del PIECAS. Este programa se creó en 2008, cuando también vivimos intensas quemas, y que es un programa que está completamente dormido, y tampoco se le dio cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de la Nación en el fallo Esquística, que ordenaba crear un comité de emergencia ambiental en este mismo marco del PIECAS, y todas esas acciones y políticas públicas que tendieran a ordenar el territorio y a poner claridad sobre qué es lo que se está haciendo, quién lo está haciendo y de qué manera lo están haciendo, no se ha hecho. Y lo que sí acuden es a chicanearse a través de redes sociales, tirándose la pelota de que si es el ministro de Ambiente, de que si es Bordet, y la verdad que nunca se han sentado realmente a aplicar las herramientas de la política ambiental, que son fundamentalmente la evaluación de los impactos ambientales y el ordenamiento ambiental del territorio. Y voy a Ricardo. Ricardo, y en aras de ir juntando causas, consecuencias, acciones en el escenario público. Recién nombraban al ministro Cabandier, quien ha bajado varias veces a la provincia, algunas de ellas a juzgados federales en Victoria, casualmente, para hacer acciones concretas. Quiero que me cuentes cuáles fueron esas acciones y si esta semana hubo acciones al respecto de los humedales, respecto de la prevención de incendios. ¿Qué ha pasado? Mira, la llegada de Cabandier abrió, creo que te lo comenté la otra vez, creo que la llegada de un juzgado federal instalado este año en Victoria va a cambiar el panorama un poco del tratamiento de estos temas. Yo le tengo estoy con fe de que esto pueda llegar a cambiar. Lo primeramente era el listado que le pedían al gobierno para el tema de quién estaban los propietarios de islas. Creo que esto se entregó. Ha tomado 2 o 3 acciones concretas de juzgado federal que han generado operativos en zona de isla, donde se han detenido a varias personas. Pero claro, la gente pensaba que iban a detener delincuentes, y terminaron encontrando apicultores, gente que trabajaba para algún productor, y eso te pone un poco en contraste sobre cómo se van a llevar adelante las futuras medidas si es que se aprueba una ley más rigurosa. Te detengo ahí, porque me llamó la atención. Yo soy mucho de ver las redes sociales cuando arden las islas, porque me interesa saber lo que opina la gente, ¿no?
y hablaban que se estaban llevando detenidos a gente que no tenía absolutamente nada que ver. Vos ahora con este recorte que me decís, yo digo, es raro que un apicultor se le descontrole el fuego. Me resulta raro. No. Yo que he charlado con gente que trabaja en isla, te dicen, vos no sabés lo que es entrar a un matorral donde hay 3, 4, 5 metros de matorrales cerrados y vos tenés que ingresar. No hay otra forma de entrar porque no tenés maquinaria, no podés acceder con maquinaria o no deberías. Y a veces la única forma de entrar es quemando justamente. O sea, lo de las quemas existe, sucede. Y el tema es que, como bien decía ahí Enzo, como estuvieron explicando los panelistas, faltan los controles necesarios porque con poco control enseguida se empiezan a encontrar estas problemáticas. ¿Qué es lo que digo, lo que les planteaba? Que cuando hagan una especie de una ley que restrinja los elementos productivos, y bueno, van a empezar a presentarse situaciones sociales que viste que nadie quiere enfrentar, pero la naturaleza nos enfrenta justamente con el avance del hombre en las actividades, como pasó con el puente Victoria Rosario. Cuando se hizo el puente, si no se hubiera hecho el puente, si se hubiese impuesto lo ambiental, el puente Victoria Rosario no se debería haber hecho. Pero ahí me surge una pregunta que vuelvo a comentar la ronda, ¿no? La regulación, la necesaria regulación, no solamente para la preservación del hábitat, sino también para que el bien común a preservar, sea el ambiente como la actividad productiva, estén resguardadas ambas, ¿no? Sí, yo vuelvo a insistir sobre la voluntad política. No puede ser que la primera ley haya sido el 2013, hayan pasado 10 años y todavía estemos pidiendo, por favor, tomar buena agua y poder respirar. Es decir, cuestiones tan elementales para el ser humano, tan discutidas durante 10 años, es porque algo pasa. Y lo que pasa es la voluntad política de fondo, que no encuentra eco. No. Es obvio. Y Entre Ríos, hablo de Entre Ríos, no hablé de las mineras, etcétera, si bien acá hay minería de tercera categoría, porque Entre Ríos ha sido el epicentro del conflicto. Hablaba del 80% del territorio del delta, ¿no? Pasaglia es un ejemplo. Pasaglia es dueño de 877 hectáreas, es hermano del intendente San Nicolás, y el gobierno es quien impulsa como ancla de su economía la exportación de commodity. Bueno, es muy difícil enfrentar esto cuando de los dos lados del mostrador tenés presión. Por eso no podemos tomar agua y respirar. Y yo decía, porque uno también va reflejando las acciones que se van haciendo. Lo hemos visto en nuestro gobernador, a la Secretaría de Ambiente, a la formación de brigadistas, a comparecer todas las veces, legisladores que han dado fe que se han suministrado los datos de quiénes son los dueños, pero todo termina en la nada misma, en la dilución, ¿no? Ahí me querés decir algo y después va Valeria. Sí. Esto está bien graficado en el lugar que le da la provincia al ambiente. A ver. Ambiente está dentro del Ministerio de la Producción. Si esto en los estados modernos no existe más. Tenemos el Ministerio de la Producción y Turismo y debajo la Secretaría de Ambiente. ¿Cómo podemos darle perspectiva ambiental a la provincia si está sumida el ambiente a la producción? Los estados modernos sacan la producción como un ministerio, como un ministerio separado de ambiente, y esto le da como un poder de fiscalización al ministerio, le da perspectiva ambiental a todas las medidas que se toman. ¿Por qué no se hace esto? No, porque esto es toda una definición ideológica. Porque Entre Ríos considera que el ambiente tiene que estar sumido a la producción. Históricamente la provincia de Entre Ríos ha tenido todas las leyes de recursos, ley de agua, de bosque, de pesca, de caza, etcétera, en el Ministerio de la Producción. En el Ministerio. Eso sí es histórico. Imagínense que en la época que hoy hablábamos, el factor económico. El primer trabajo que toma ambiente tiene que ver con patológicos y con radiaciones ionizantes. A partir de que una ingeniera se va de la producción y lleva el plan de manejo del fuego a medio ambiente, se empieza a trabajar en el ambiente, y estamos hablando de la época de Mogilder y de la época de Piccolotti y Nación, para que tengan una idea. Y Valeria, estábamos viendo de esto, ¿no?, de las responsabilidades políticas. Casualmente los otros días los cables, cuando se suspendió de pronto y se retira el proyecto que se iba a analizar y a discutir, hablaron de que los gobernadores del norte piden tiempo. La gente no sabe leer entre líneas. ¿Qué significa esto? No, a ver, en realidad hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Lo que se estaba por tratar era el proyecto consensuado. Proyecto consensuado que se consensuó con distintas organizaciones, con universidades,
investigadores, científicos, legisladores, Que asesores. no se preparó antes de ayer, precisamente. Justamente venimos trabajando desde el 2020, donde se presentaron más de 15 proyectos en diputados. Se generó ese proyecto consensuado después de un arduo trabajo donde se hicieron sesiones informativas. No fue que de un momento a otro a Grosso se le ocurrió presentar este proyecto y que fue el que todos seguimos porque nos encantó. No fue eso el criterio, porque justamente fue el proyecto que se trabajó. Cuando pierde estado parlamentario, y con un supuesto fuerte interés de Cabandier, se plantea para que surja un proyecto desde el COFEMA, que eso es lo que se planteó este año. No lo identifica. El Consejo Federal de Medio Ambiente, donde integran todas las secretarías o ministerios de ambientes provinciales junto con el Ministerio de Ambiente de Nación. Ese proyecto no tiene nada que ver con el proyecto consensuado, eso para que quede claro. Lo que se estaba por tratar en comisiones es el proyecto consensuado, no el del COFEMA. De pronto, hacer entrar a último momento proyecto COFEMA, sacar el de las organizaciones. ¿Una cosa así? No, el que se iba a tratar era el proyecto consensuado. El del COFEMA está ahí dando vuelta, pero por una situación de que justamente son las secretarías y ministerios de ambiente, mandado evidentemente con una idea política de los gobernadores, a generar ese proyecto, que tomaron el proyecto consensuado y modificaron prácticamente todo su contenido y su esencia, que es lo que se venía trabajando. Modificaron el concepto o la definición de humedal, que justamente desde el Inventario Nacional de Humedales, que lo genera el mismo COFEMA, directamente hay un error ahí, porque ya lo modificaron. Sacaron la moratoria, modificaron el inventario, modificaron un montón de principios que nosotros habíamos colocado en ese proyecto consensuado. Pero lo que sí quiero aclarar es que lo que se iba a tratar era el proyecto consensuado. En definitiva, una manera solapada de hacer entrar el proyecto propio. Sí, lo que grafica la colega es que en el proyecto se sacaron literalmente 25 artículos del proyecto consensuado, el que intentó Cabandier, que al final nunca se pasó a comisión. Y en agosto se refota el de Grosso. Se sacaron 25 artículos, sí, 25 artículos. Se sacaron 25 artículos. Vamos a ponerlo en un graph, porque son cosas que van decantando como conclusiones, ¿no? Las organizaciones venían trabajando en este anteproyecto de ley desde el 2020. Estaba consensuado, había un compromiso de tratar ese proyecto. Desde el COFEMA se introducen modificaciones, se hacen caer 20 articulados, 25 artículos, con todas estas modificaciones muy claras que explicó Valeria. Sí. Me parece que esto va decantando y nos va quedando una idea clara de cómo se fue manejando para llegar a no se puede tratar. No, y un dato importante, la ley cayó la última vez en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Es ahí donde no sacó dictamen favorable, no es casualidad. Lo aprobó Ambiente y se trabó en Agricultura y Ganadería. Y ahí cae el proyecto. Sí. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el COFEMA, cuando surge este proyecto de parte del COFEMA, porque no tenemos que hablar de ley sino de proyecto, eso lo tenemos que tener bien claro. Cuando surge este proyecto del COFEMA, ellos dicen que había sido debatido con organizaciones. Ninguna organización fue llamada, porque históricamente el COFEMA no otorga participación ciudadana. Entonces, ese proyecto es directamente desde las secretarías o ministerios de ambiente de las provincias. No existió en ningún momento participación de ninguna organización, ni universidad, ni organización de la sociedad civil, ni ONG, ni nada. Enzo, te veo ahí asintiendo con la cabeza. ¿Podés agregar algo a esto que están diciendo tus colegas respecto de lo que pasó? Modificaron también la propia definición que había dado el COFEMA antes y le quitaron una letra que hacía que desaparezca de la lista un humedal, que son las salinas grandes, donde está este famoso triángulo del litio, que constituye una de las reservas de litio más grandes del mundo, y que sacando de esa letra que era I-O y dejando solo la I, hacía que los humedales de las salinas desaparecieran. ¿Por qué? Porque en la definición dice que los rasgos para que sean humedales tienen que tener presencia permanente o temporal de agua y o plantas adaptadas al medio. Y si sacaban la O y solo dejaban la I, ese humedal desaparecía de la lista. Así de malicioso es el proyecto que intentaron
Por eso los gobernadores del norte, ahí se acabó la grieta, se pusieron todos de acuerdo y pidieron que se levante el cuarto intermedio que se había pedido para el plenario de comisión hasta que llegaran ellos y pudieran ser parte del debate. A ver, hay un punto en el cual yo retomo lo que dijo el colega de la radio, y que no es menor, y yo creo, ayer te lo comenté, y es el hecho de que en un punto, y nada más que basado en la experiencia, no podemos decir que la aprobación de una ley de presupuestos mínimos no garantiza el cuidado de los humedales. Ya tenemos un ejemplo bien concreto respecto a lo que es la ley de bosques. Ni más ni menos tuvimos desde Nación que nos mandaron a todas las provincias nuestro ordenamiento territorial. Cada una de las provincias elaboró su mapa en función de sus necesidades políticas, productivas, pero básicamente políticas, ¿sí? Porque en muy pocas provincias, y lo pueden corroborar y leer, participaron abiertamente, ¿sí? Participaron, pero no abiertamente todo el mundo, sino que se elegía quién se sentaba a la mesa a trabajar. Y por último, como nos pasó en la provincia de Entre Ríos, que ni más ni menos fue la Cátedra de Ecología la que elaboró los mapas desde el punto de vista científico, ¿sí? ¿Los mapas qué mapas? Los mapas de ordenamiento territorial de toda la provincia respecto a bosque nativo, ¿sí? Digo, cuando se aprueba la ley, vamos a ver que no existe, porque están subidos en los colegios, en el COPAER, etcétera, están subidos esos mapas originales que no coinciden con el mapa que publicó la provincia. O sea que claramente ahí ya vemos una realidad. Podemos citar ejemplos, Urtubey con Salta, Formosa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un problema, digamos, de fondo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque después de eso venían las actualizaciones no se han hecho, se han discutido, etcétera, etcétera. Pero lleno de humedales. Una de las cuestiones que se plantea de fondo, y lo planteó recién el colega Enzo, respecto al tema de humedales, que habla de ordenamiento territorial e inventarios, resulta que la provincia de Entre Ríos tiene un inventario magnífico realizado por un sistema de información geográfica por la Dirección Hidráulica, que todos los que trabajamos en ambiente tuvimos acceso, y tenemos las cuentas ambientales elaboradas allá por el año 92-96, en el cual llegamos hasta los humedales de sexta categoría, o sea, literalmente las pequeñas lagunitas que se crean. O sea, información que existe. ¿Sí? No podemos decir que no existe. El Instituto Nacional del Agua tiene una publicación que tiene 1.600 páginas, que de hecho está en la biblioteca de la legislatura acá en Paraná, que se puede ver y revisar, en el cual están ploteados y dibujados las características de cada uno de los humedales del país. O sea que no se puede decir que esto no se ha relevado nunca. ¿Sí? Bueno. Fíjense, ¿quién tomó la posta? Corrientes. Corrientes ya publicó, tiene disponible, si entran al ICA, Instituto Correntino de Agua y Ambiente, tiene disponibles los humedales que ellos intentan bloquear. ¿Por qué? Por el evento del año pasado. Claramente fue un evento que no se puede terrible. Permitir que le pase este año. Yo voy a despedir al colega de LT39 porque sé que tiene media tarde muy ocupada, pero antes de eso me interesaba saber cómo fueron estos últimos días en cuanto a la acción de los grupos que tenían proyectado toda una serie de actividades sobre el puente Victoria Rosario. Viene un fin de semana largo. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos días? Bueno, siempre tenemos desconfianza nosotros los fines de semana largos porque casualmente son cuando se organizan las manifestaciones ambientales. Esto turísticamente ha perjudicado muchísimo a Victoria, esto hay que decirlo, por eso también a veces se mira un poco de reojo en los verdaderos, y disculpen, ¿no?, el descreimiento de algunas de las organizaciones, especialmente de uno y del otro lado, porque también se manifestaron hace unos días del sector gente que decían ser productores del sector productivo, que eran gente que vivía en la isla y era una ONG que bueno, nosotros no la encontramos en ningún lado y empezamos a sospechar que podía llegar a tener algún tipo de conexión con la sociedad rural. Es más, entonces hoy por hoy no tenemos nosotros oficialmente ningún tipo de manifestación. Sí se han generado algunas actividades y esto creo que es lo más positivo que está saliendo de todo esto. Yo creo que en definitiva, mientras tengamos una sociedad que realmente cada vez piensa menos en generaciones futuras, todo lo que estemos hablando va a ser casi una pérdida de tiempo, pero sí ha generado debates importantes en otros estratos, como los que estamos así en este espacio de este programa, y aquí en la municipalidad se han hecho algunos trabajos para el tema de reordenamiento territorial, estuvieron trabajando esta semana. La idea es, se han presentado algunos proyectos, creo yo, que no van muy de la mano de la realidad, como la de una policía ambiental, como la de tener
y abastecer de helicópteros a la zona de isla, cosa que no creo que los presupuestos de municipios puedan estar, ni que sean tan factibles conseguirlos también de parte de otros de la provincia o de la nación. Pero lo cierto es que sí ha generado movimiento. No te quiero despedir sin hacerte una pregunta. Digo porque ahora con esto de las alertas, del monitoreo satelital, de la ley del manejo de fuego, se dice, se dan las alertas y eso es requisito para que los bomberos vayan en forma inmediata. ¿Se sabe en Victoria en forma inmediata cuando sale una alerta que indica que ha comenzado el fuego? Sí. Lo que pasa es que los bomberos de Victoria están al límite de sus posibilidades. Han tenido ahora un poco más de descanso, pero saben que esto no descansa. Y la verdad que los momentos más importantes de los incendios prácticamente han salido todos los días, y en algunas oportunidades, lo digo frontalmente, muchos han dicho se han visto muy solos enfrentando la problemática del fuego, ¿no? Que están faltando el resto de las organizaciones provinciales para acompañarlos. Y esto, bueno, habla de estas cosas que es a las que tenemos que trabajar: cómo responder rápidamente, cómo trabajar en conjunto, cómo sumar recursos, cómo tener presupuesto para poder abastecer, cómo solucionar algunos de los inconvenientes que se presentan, por ejemplo, porque mucho de lo que los bomberos trabajan es con el misma agua del río. Imagínense que si no hay agua en el río, difícil es la operatividad. O sea, la problemática es realmente delicada. Me parece que hay que trabajar en ajustar la eficiencia para comenzar a combatir. Es compleja, es muy compleja, pero no hay que resignar la posibilidad del diálogo, del análisis, del aporte serio. Y ir siempre por el camino de la verdad. Nos estamos desasnando, y permítanme que use este término, que es muy común, muy coloquial para que la gente lo sepa, de estos pasamanos que ha hecho la ley, de cómo se introducen algunas modificaciones de una manera muy engañosa. Después sale, los gobernadores piden tiempo. De cómo se subsanan las grietas, ¿vio? Cómo se subsanan las grietas cuando hay intereses comunes. Estamos en el debate. Gracias allí, Ricardo, que dedicaste un tiempo de tu actividad allí en Victoria. Ustedes quédense, por favor. Tenemos hasta las 17:30 aquí en el debate. Más que interesante lo que nos estamos enterando de la ley de humedales. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente.
esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte, esenciales para cuidarnos. Esencial es que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. Y ustedes saben que septiembre es el mes de muchas celebraciones, entre ellas la del Día del Jubilado. Y el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE organizó una gran recepción para agasajar a ellos, a los que diariamente prestan servicios. Son los jubilados y jubiladas de la Asociación Trabajadora del Estado. Acá estamos viendo, porque nos hicieron llegar el momento que pasaron, muy gratos momentos. Muy felices estaban los jubilados que cuentan con talleres, con capacitaciones, jubilados que tuvieron todo el tiempo tratando de no perder el vínculo más allá de la pandemia. Todo esto hace a la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado, del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, que vivía de esta manera una fecha tan particular. Como lo vemos, la pasaron muy, pero muy bien, ¿eh? Les agradecemos que nos mandaron las imágenes para compartir un momento social que la pasaron muy, pero muy bien. Y bueno, nosotros seguimos tratando de ver qué es lo que pasa con este proyecto de ley. Para hablar en términos concretos, este proyecto de ley donde se trata de regular un espacio que involucra una biodiversidad muy importante. Una biodiversidad que hoy está en emergencia porque el nivel bajo del río hace que haya mucha sequedad. Habitualmente estos son espacios de humedad. Hay un manejo también que está denunciado y que tiene que ver con la construcción de terraplenes en las islas. Esto ha motivado que muchas organizaciones hoy involucradas desde hace muchos años, que vienen sosteniendo y monitoreando precisamente cada uno de los factores que están involucrados a cuidarse en un anteproyecto de ley, se sientan hoy indignadas por el retiro de este proyecto. Decíamos, un conjunto de factores, y vos decías, intereses que se mezclan y que hacen que no salgan. ¿Crees que se puede llegar a torcer el puño? ¿Crees que esto va a cuadrar en una ley o se va a disolver antes de fin de año? Bueno, creer. En realidad tengo la esperanza y el deseo que eso sea así. La presión social es la que nos va a salvar de las voluntades que hoy no levantan la mano y no acompañan el proyecto. Si en la medida que seamos conscientes de lo que está en juego y pensemos también, como decía, ¿no?, en las generaciones futuras y apropiemos esa lucha también para ello, probablemente, aunque sea por miseria política, termine aprobando el proyecto. Y Valeria, a mí me gusta indagar para que la gente sepa desde el lugar donde cada uno viene a
traer el aporte, ¿no? La mirada. Yo decía, Cauce hace un trabajo meticuloso, prolijo. Ustedes recorren, contales un poquito a la gente. Sí, bueno, nosotros respecto de este tema hemos estado en casi todas las reuniones que se han generado, principalmente con el equipo del diputado Grosso, con el equipo de personas que se formó desde el 2020 para consensuar este proyecto. Estuvimos trabajando en los puntos, las comas, el I, el O, el principio, la definición, o sea, con muchísimas cosas, los enfoques principalmente que tenía que tener esta norma. Y obviamente nosotros trabajamos muchísimo en territorio, que creo que es lo más importante, porque nosotros consideramos que las políticas se tienen que construir desde abajo hacia arriba, no con imposiciones, porque claramente vemos que sin participación real de la ciudadanía, las cosas de un modo u otro terminan cayendo. Y creo que la presión ciudadana que se está dando en este momento, con compañeros y compañeras que están sosteniendo directamente con el cuerpo esta lucha, creo que de algún modo u otro va a terminar saliendo. También hay que rescatar que el diputado Grosso y toda una serie de legisladores están sosteniendo, quizás con consecuencias bastante complejas para su carrera política, este proyecto de ley. Entonces, creo que de algún modo u otro se puede llegar a seguir sosteniendo esta esperanza de que salga este año. Y voy a abrir un tema que se tiró ante la opinión pública y que sorprendió a más de uno. Salieron diciendo, ni siquiera tenemos consenso sobre qué es un humedal. Te lo voy a preguntar a vos, que venís desde el ruedo académico, que acabas de dar unos datos muy interesantes de los relevamientos, de cómo esos relevamientos no son publicados, de cómo hay datos sensibles que sería interesante que se busquen en la biblioteca de la legislatura, por ejemplo. En realidad, información y publicada existe. Hoy tuvimos, digamos, en el intercambio previo al programa, tuvimos, digamos, les puse en consideración, o sea, hay publicaciones, la Revista Argentina de Ecología de septiembre de 2022, que habla específicamente de pastoreo y fuego. O sea, claramente, y es Paruelo. ¿Quién fue Paruelo? Ni más ni menos el tipo que evaluó los gases de efecto invernadero después de la ECO 92. Es el científico que trabajó evaluando por primera vez cuáles eran las principales actividades productivas en la Argentina y cuáles eran los gases de efecto invernadero que se producían. Ni más ni menos para los informes que tenemos que hacer como país respecto al cumplimiento del convenio de cambio climático. Entonces, a mí me parece que en este punto, y basado en lo que estaba planteando Valeria, claramente hay que volver a la fuente en cuanto a llamar, instigar y casi diría obligar, ni más ni menos al sector académico, a involucrarse seriamente en ofrecer pautas y soluciones que existen de base, ¿sí? Existen desde el punto de vista teórico, pero llevadas a la práctica. Nosotros veíamos hoy o ayer a la tarde las primeras imágenes de parte de la Secretaría de Medio Ambiente construyendo cortafuegos. Claramente es una acción preventiva que nos va a servir para lo que vos estás anunciando de este verano caluroso. Lo que nos preguntamos es por qué antes no se hizo. ¿Sí? Porque no había recursos, porque no había interés, porque no había esta movida de tanta gente hoy seriamente impuesta. Ahora, tampoco creamos que ciertas movilizaciones van a cambiar la varilla. Recordemos nosotros Arroyo Verde, recordemos las papeleras, recordemos Piccolotti, ¿sí? Recordemos la denuncia de La Haya que la perdimos, ¿sí? O sea, no nos confundamos. Hay pasos administrativos y pasos políticos, como bien dijo Dayub, que hoy por ahí se comen, por así decirlo, el interés social y el interés común. Y en ese punto, claramente, si nosotros podemos empezar desde la academia a aportar datos científicos que digan cómo estamos impactando y cómo vamos a incumplir seguramente las metas que pusimos respecto a las no conformidades de emisiones de carbono a la atmósfera producto de las quemas. Ahora, vos sos docente en Santa Fe. Rosario ha hecho, gracias a las organizaciones, un mapa digital, un mapa que se publicó y que lo publican todas las veces que empiezan a activarse los focos ígneos, digamos, donde están, dónde se prenden, dónde se activan los focos de incendio, quiénes son los propietarios, quiénes son los lugares. Digo, eso es una información sensible que está bueno que se sepa.
El satélite FIRMS, NASA, diariamente nos muestra el lugar en el cual están los incendios. ¿Y saben cuál es la ventaja? Que nosotros podemos recorrer y nos vamos a la barra y vemos lo que ha pasado los últimos 10 años. O sea que cuando ellos se plantean de la recurrencia de incendio en ciertos campos, ¿sí? En cuanto a productores que dicen, no, es incidental, yo no tengo la culpa, entró alguien que yo no autoricé y prendió fuego. Bueno, nosotros podemos claramente, eso lo podemos estudiar, ¿sí? Sentarnos y leerlo y estudiarlo y saber exactamente cuáles son los lugares en los cuales se repiten los incendios. Eso es una información que está totalmente disponible. El aletargamiento del Estado es evidente. Nosotros, desde una simple agrupación de ciudadanos, con Acción Ciudadana contra el Fuego, nos levantamos, miramos el satélite, identificamos el fuego y si estaba accesible nos íbamos a pagarlo. Claro. Éramos un puñado de ciudadanos voluntariosos, simplemente eso. ¿Cuándo se conformaron ustedes? ¿Ciudadanos? ¿Cómo se llama? Acción Ciudadana contra el Fuego. Acción Ciudadana contra el Fuego. ¿Tienen algún...? Sí, están las redes, así, Acción Ciudadana contra el Fuego, ambas. Ajá. Sí. Y bueno, fuimos... ¿Cuándo se conformaron? En 2020. En el 2020. En el 2020, a final del 2020, la última intervención. ¿Y ahí hay profesionales? ¿Quiénes confluyen? ¿Ciudadanos? Bueno, sí, estuvo distribuido en varias áreas. Uno era la de donaciones y herreros, otro estaban encargados de las de las donaciones, pero a través de económica, manejaban las redes. Y había vaquianos, que eran los que miraban el satélite. Y yo, como bueno para nada, lo coordinaba, digamos, pero también iba a apagar el fuego, ¿no? Y cuando llegábamos, el Estado no estaba, y cuando nos íbamos, el Estado tampoco estaba. Es decir, con todos los recursos tiene la concentración de los recursos públicos el Estado y no podía llegar a apagar el fuego y nosotros, como simples ciudadanos, lo localizábamos, juntábamos los recursos e íbamos. Así que si uno quiere ver el historial de ese punto que se activó, que la ley del manejo de fuego lo tienen perfectamente identificado porque están las alertas, hay monitoreo satelital y demás, puede ver en la barra de herramientas cuál es el historial de ese lugar. Sí, totalmente. O sea que podemos hasta llegar a nombres y apellidos. Te hago un aporte más, Claudia, que es importante y que la gente no sabe. Si ustedes entran a la página de la Secretaría de Medio Ambiente en función de la legislación de fuego en la provincia de Entre Ríos, ustedes van a ver las autorizaciones que se otorgan. Van a ver un grafiquito que adentro tiene un numerito, van a pinchar ahí, van a obtener el lote, qué propietario y quién lo pide y para qué. Lamentablemente nos damos cuenta que la mayoría son forestales. Forestales sobre la costa del Uruguay. Sobre la costa del Paraná no hay nada. Llamativo, ¿no? Llamativo. Y digo, al respecto de esto, y cuando vos decías, el juego de poder tiene que ser de abajo hacia arriba y no antojadizo. Por eso causa entre otras organizaciones, ¿no? Porque son muchas las organizaciones que han hecho trabajo de investigación, que han aportado a ese anteproyecto de ley, que exigen que sea ese proyecto, el de las organizaciones, que tiene años, el que se trate y no otro. Digo, ¿crees que la voluntad política de los gobiernos va a tener en cuenta este escenario? Me da la sensación que el hilo está muy tirante. La cuerda está muy tirante. Las organizaciones, las afectaciones en salud son muy importantes. ¿Crees que se llega con un anteproyecto aprobado? Yo tengo la esperanza de que por lo menos se logre tratar en diputados. Obviamente que es una situación muy compleja, muy difícil, pero yo creo que hoy la ciudadanía está en otra postura. Si nosotros vemos un poquito la historia, década del 90, se logró frenar una represa desde este lado de la costa, desde Entre Ríos. Frenamos una represa. Gracias a esa acción ciudadana tenemos una ley antirrepresa y lo tenemos en nuestra Constitución, que no se puede represar ningún río de la provincia. Entonces, yo creo en el poder de la ciudadanía. Muchas veces no se da el lugar para que la ciudadanía participe, pero creo que hoy la postura de la gente está cambiando. Creo que la gente se está involucrando y está empezando a entender que obviamente no vamos a poder tomar el dinero, no vamos a poder comer el dinero y que de nada nos sirve descuidar lo poco que hoy tenemos. Las generaciones futuras están ahí justamente para pedirnos que nosotros protejamos esto. O sea, lo está en las normas, no es algo que nosotros inventemos o que a nosotros se nos ocurra. Eso está y nosotros tenemos que velar por el ambiente para ellos y para ellas. Darío, yo decía, entre las cosas que, y lo vuelvo a traer al tema, ¿no? Que salió, de por qué no se trataba y demás, hablaban de que no se estaría consensuando la definición de lo que es un humedal.
Vamos a hablar de lo que es un humedal, ¿querés? Sí. ¿Qué es un humedal? Yo no sé, Musacchiodi lo puede hablar en términos más técnicos, digamos, pero bueno, sí puedo hablar de los beneficios de los humedales. Son grandes sumideros de dióxido de carbono, filtran el agua, sostienen las islas en los momentos de bajante, controlan el ciclo del agua, generan reproducción histícola que produce alimento para todo el río. Bueno, no todos somos productores, pero sí todos somos beneficiarios de los que produce un humedal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando un productor habla. Si yo no tengo hijos, ni siquiera tengo sobrino y peleo por el ambiente. Ellos, que seguramente tienen hijos y nietos, no sé si alcanzan a ver que el mundo en el que se van a venir a la vida, sus futuros descendientes, va a ser muy complejo si ellos no colaboran con esta tarea. Se puede seguir produciendo de modo sustentable, sin arrasarlo todo, sin atropellarlo todo y sin creer que también esas islas que nos brindan tantos beneficios pueden ser atropelladas. A la pregunta la hago totalmente intencional. ¿Qué es un humedal? Bueno, ¿qué es un humedal? Es un lugar donde hay un suelo que tiene permanente o temporalmente agua, que tiene una biodiversidad que está asociada y que se interrelaciona con ese suelo, con esa agua. Y obviamente, bueno, como decía Darío, tiene un montón de beneficios que no me gusta decirles servicios ambientales porque lo volvemos a tratar en un punto económico, pero obviamente todos los seres humanos, pero principalmente también la biodiversidad que está asociada se beneficia de todo eso que es un humedal. El punto que también hay que considerar que no solamente hay humedales que son naturales, sino también humedales artificiales o creados por los seres humanos, y que están en más del 21% de nuestro territorio. Por eso la presión para que salga una ley que los preserve, los conserve, en donde también se pueda vivir en el humedal y también se pueda producir en el humedal, pero con determinadas limitaciones en cuanto a la cantidad de producción, en cuanto a los químicos que se utilizan en esa producción y en cuanto a la capacidad de carga que tiene ese ecosistema. Ya te voy a preguntar lo que es un humedal. Valeria, la otra cosa, estamos haciendo una suerte de glosario respecto de las explicaciones que se dieron por qué no salía y por qué se tuvo que retirar este proyecto. Entre las cuestiones que se dijeron, ni siquiera tienen consenso de qué vamos a hacer con los productores de las islas. ¿Es así? No, eso no es así. Eso es una clara falacia porque no han leído el proyecto consensuado. Nosotros justamente lo que se debatió es tener principios que están de acuerdo al acuerdo de Escazú, que tienen que ver con el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia, el principio indubio pro aqua, indubio pro natura, principio de prevención, principio de precaución, digamos. Las personas viven en los humedales y esas personas que viven en los humedales seguramente aman los humedales como tantos otros y otras que sí lo hacemos. Entonces, y han vivido durante generaciones. Y viven durante generaciones, entonces nadie duda de que esas personas no son. Y por supuesto que nosotros no estamos pretendiendo que los humedales de golpe se transformen en un área natural protegida, que sea un lugar donde nadie pueda ni producir, ni vivir, ni estar. Nosotros entendemos que las personas que viven en los humedales son las que principalmente lo van a poder proteger. Entonces, en ningún momento estamos queriendo sacar a las poblaciones de ahí. Porque esa idea académica es con la que quiero cerrar. Vos decías... No hay ni un solo artículo que afecte a los habitantes de las islas. No hay un solo artículo que afecte a los habitantes de las islas. No existe, no leyeron el proyecto. Y además los productores deben saber que los principales depredadores de las plagas que ellos tienen en sus campos los producen los humedales. Es decir, proteger los humedales también implica proteger los recursos histícolas. Usted sabe que en determinada época del año van a desovar a esos lugares, por ejemplo el sábalo, que cuando hay creciente, que ya no hay, porque ha perdido conexidad al río hace 4 años más o menos, esos peces salen al agua y alimentan al río entero, es decir, favorecen la producción, porque no hay producción sin ambiente, ese es el tema. Algunos mensajes de la gente y vamos a terminar contigo. En Entre Ríos no se quema, solo donde están las usurpaciones, la llanura pampeana. Nos mandan un mapa donde la gente quema. Bueno, es complicado responder a esto. Ahí nos están mandando un mapa. Dice, Entre Ríos, no se quema solo donde están las usurpaciones de la llanura pampeana. Ponemos el mapa. Mientras se pone el ojo en el humedal de Entre Ríos, lo que se está desertificando
desertificando es el norte de Santa Fe. Convengamos que hay mucha gente del poder político y judicial que son propietarios. Hay mucha gente del poder político y judicial que son propietarios de campos a los que no les conviene esta ley. Me gusta que me manden el nombre o cómo termina su número de documento. El nombre de pila, cómo termina. Muy bueno el aporte. Apellidos conocidos, apellidos que han trascendido a la opinión pública. Empresarios de Entre Ríos, empresarios de Santa Fe, gente vinculada a gobernadores, a intendentes. ¿Qué es un humedal? Retomo tu último comentario respecto a Santa Fe. Recordemos nosotros que los bajos submeridionales, un lugar en el cual estaba la Guaraguazú, que está considerado especie en peligro crítico por la UICN, está declarado monumento natural en Santa Fe, estaba el Ciervo de los Pantanos, etc. Un gobernador, ¿recuerdan?, fue el que lo drenó para hacer actividades productivas. O sea, Santa Fe también tiene su cuenta pendiente respecto al ordenamiento de bosques. Y claramente, digamos, es visible con nada más que mirar el mapa y ver cómo se ha desarrollado, digamos, el proceso respecto al ordenamiento de bosque. Ella comentaba los I, los O y los detalles puntuales. Respecto al humedal, en algún momento en el I y el O se habla de suelos hidromórficos o de plantas hidrofíticas. O sea, que hay un conjunto de especies que están habituadas a vivir con este vaivén de subas y bajas de agua. Esto condicionaría a que, por ejemplo, un río como el Salado pueda ser considerado un humedal o no, que está volcado claramente a actividades productivas. Correcto. Gracias por haber aportado, gracias por haber clarificado, gracias. No va a ser la última vez que vamos a tratar, de hecho nos cruzábamos con Luis Miguel Echeverri en la puerta del canal y nos comprometió que en un próximo debate se iba a sumar. Que me parece interesante, porque no tenemos que ser intransigentes en asomarnos a la idea diferente. El debate tiene que ser para crecer, para nutrirnos, para pensar una Argentina para todos, donde todos los sectores tengan cabida. Es el mejor homenaje que le podríamos hacer, por ejemplo, a 40 años de democracia que cumplimos el año que viene. Gracias por haber estado. Están las noticias. Hoy Ivana, me dice que está Ivana. A ver, Ivana, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola Claudia, buenas tardes a todos los televidentes y qué gran tema, ¿no?, el que están abordando en el debate. Qué gran tema, qué gran preocupación, qué dolor cuando se ven esas llamas de noche, tarde, ardiendo. Y bueno, lo bueno es repensar las cosas en un contexto de no emergencia. Hoy puede ser la gran oportunidad de que empiecen a sentarse a hablar de esto. Llegan las noticias, Ivana, mucha información. Hay mucha información, vamos a estar hasta las 19 horas con los temas más relevantes y anticipándonos a un fin de semana extra largo, ¿no? Hay mucho movimiento en la ciudad de Paraná. Entre Ríos muy elegida por lo que escuché, ¿eh? Y Paraná también, 100% capacidad hotelera. Así que hay buenas noticias en cuanto, ¿no?, al turismo y en cuanto al fin de semana largo en Entre Ríos. Adelante las noticias. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias.